Mis hermanos, vengo a traer una enseñanza que tiene que ver mucho con la parte que hace un mes estuvimos hablando. La última vez que yo me paré acá traje una enseñanza por la situación que estaba pasando en nuestro país, la situación espiritual, social y política. Y nosotros estábamos en ese tiempo, estábamos muy preocupados por las elecciones del presidente. ¿Se acuerdan, hermanos? Creo que los que estuvieron en ese sentir, estuvimos orando allá en el cuarto, estábamos orando cada 8 días en el devocional personal, orando por la situación de nuestro país. Esa enseñanza que trajimos hace un mes la llamamos discernimiento. ¿Se acuerdan? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la facultad que Dios nos da para escoger lo bueno y lo malo, para diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y decíamos que en esa enseñanza que nosotros debíamos de ser como la tribu de Isaacar. Era una tribu que era entendida en los tiempos, que sabía tomar decisiones en determinadas épocas. Y nosotros teníamos que tomar una sabia decisión con respecto a las elecciones del presidente. ¿Y por qué traje esa enseñanza en ese tiempo? Porque el pueblo de Dios tenía que tener claridad de cuál era el presidente más adecuado para dirigir nuestro país. Y porque también veía algunos hermanitos en la fe muy perdidos y desubicados, sin discernimiento. Entonces se dejaban engañar por las mentiras. Y era necesario nosotros como pueblo de Dios hablar de este tema de discernimiento. Era un tiempo crucial, pero gloria a Dios, estuvimos orando para dejarle a estas generaciones jóvenes que hay acá un buen país, con un buen dirigente, porque si hubiéramos continuado con el gobierno que está ahora, con todo lo que se ha destapado, quién sabe si hubieran haber elecciones dentro de 4 años. ¿Sí? Nosotros, Oscar, nos faltan 3 carambolas para terminar. Tenemos que dejarle a esta generación joven un buen país. Por eso es importante que nosotros estemos orando, vigilando por nuestro país. Yo soy una de las personas que veo muchas noticias y estoy constantemente mirando qué está pasando. Esto nos ayuda también a orar, hermanos. Ustedes no saben que el nuevo presidente que fue elegido están pagando 3.000 millones de pesos por su cabeza. Entonces esos son motivos para nosotros orar. Y no solamente él, hay muchos amenazados, alcaldes, gobernantes, y esto es una corrupción tan tremenda que aquí se mueve mucho del dinero. Gracias a Dios, Dios nos dio la victoria. Estuvimos orando porque ese gigante era un Goliat, porque el candidato era apoyado por el mismo gobierno, por la FARC, por el narcotráfico, y no era fácil ganarle a ellos, pero Dios nos ha dado la victoria y podemos cantar victoria. Y ese Goliat no se ha terminado. Acuérdese que David llevó 5 piedras para enfrentarse a Goliat, y con una piedra derribó a Goliat. Entonces la pregunta se dice, ¿y qué pasó con las otras 4 piedras? Y resulta que los filisteos tenían 5 gigantes. Esos 4 gigantes que quedaron después, el ejército de David los fue acabando. Había un gigante que tenía 24 dedos, hermano de Goliat. O sea que la mano eran de 6 dedos. ¿Cómo sería de impresionante ese gigante? Hermanos, hay gigantes todavía que hay que vencer.
y eso lo hacemos nosotros con nuestra oración. Bueno, hermanos, entonces después de este recorderis, la enseñanza de hoy es Jehová Roy, el Dios que me ve. ¿Sí pudieron poner la imagen? No, que quedó bien bonita esa imagen, pero no se pudo poner. El Dios que me ve. ¿Y dónde encontramos nosotros esa porción? Pero quiero decirles algo antes de que me acordé, que el pueblo de Israel, ¿por qué estoy hablando yo de política? Porque es que la Biblia habla mucho sobre los gobernantes. Dice la palabra de Dios que en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas hablan de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Estos reyes de Israel, la mayoría, dice la Escritura, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y uno se pone a mirar cómo así todas estas personas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Gente, reyes que se salían de los principios y la constitución divina. Pero encontramos en Judá algunos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y mencionan algunos. Asa reinó 41 años, quitó los ídolos y guió al pueblo a buscar a Dios. Josafat reinó 25 años, fortificó Judá y enseñó la ley de Dios al pueblo. Joás reinó 40 años, mandó a reparar el templo de Jerusalén. Uzías reinó 52 años, buscó a Dios y prosperó militar y cívicamente. Qué bueno un Uzías para este tiempo, ¿no? Mire que este Uzías le dio importancia al ejército, cosa que no, el gobierno que está terminando no le ha dado importancia al ejército ni a la policía. Pero este presidente que va a comenzar a desempeñarse el 7 de agosto, ese sí empezó a hablar, darle importancia al ejército de Colombia. Por eso le llama Patria Milagro. Y bueno, y se está viendo cosas muy buenas en este tiempo, porque si nosotros oramos al Señor, venga a nosotros tu reino, tenemos que pensar en que haya buenos gobernantes que hagan lo bueno ante los ojos de Jehová. Y este presidente Abelardo de la Esprilla ya empezó a escoger sus ministros, y uno de los ministros que escogió, como me gusta esto, a Vivian Morales, ministra de Educación. Vuelve la Biblia a las escuelas y empieza a correr la ideología de género que tanto daño está haciendo a las familias. Eso es una buena noticia. Esos son buenos cambios que se vienen con este gobierno. Bueno, quiero llevarlos a una historia que se encuentra en Génesis capítulo 16. Y es sobre la esclava Agar. Dice la palabra del Señor: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendrás hijos de ella. Acuérdese que Dios le había prometido a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes, que de él iba a salir una descendencia tan grande que no se podía ni contar, como la arena.
Y pasaban los años, pasaban los días y nada que Sarai quedaba en embarazo. A veces nosotros nos afanamos de las promesas que Dios tiene y tomamos malas decisiones. Sarai tomó mala decisión. Ella pensó que la descendencia iba a venir, era por su sierva, por la esclava egipcia. Entonces mire lo que pasó. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, dijo Sarai. Te ruego pues que llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai, y así al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya se estaba empezando a igualar a Sarai porque estaba en embarazo. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Agar huía de su ama, de su señora, huía porque le maltrataba, dice aquí las escrituras. Y entonces se encontró en el desierto, encinta, y no sabía para dónde coger. Yo creo que esta mujer estaba sin rumbo. Esta mujer estaba desesperada, ahora para dónde cojo. Y tal vez hay personas en la vida que se encuentran sin dirección en este momento, como en un desierto. ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y el ángel de Jehová le hace dos preguntas: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Muchas veces las decisiones que nosotros nos lleva a un desierto es por malas decisiones. ¿De dónde vienes? Le estaba recordando qué había pasado con la relación. ¿Por qué menospreciaba a Sarai? ¿Por qué ocasionó de que ella le afligía? ¿Y para dónde vas? Entonces dice la palabra: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Entonces dio Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de: tú eres el Dios que me ve. He visto al Dios que me ve. ¿Quién iba a creer que esta mujer, que era una mujer de Egipto, en ese momento del desierto se iba a encontrar con el Dios que la ve? Y pudo decir: Jehová Roy, he visto al Dios que me ve. Y Dios le da una orden: que vuelva donde Sarai y se ponga sumisa. ¿Sí? Y eso me lleva a la palabra cuando dice en Efesios, por ahí Efesios 5, someteos los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Y esa palabra someteos en griego está hablando, si se refiere al ejército, es enfilarse.
tomar su posición. En otra versión dice que ponerse debajo, ¿sí? Y es una posición no obligada, sino voluntaria. Eso es lo que significa someterse los unos a los otros en Efesios. Cuando Dios dice, mujeres, sométanse a sus maridos, hijos, sométanse a sus padres, someteos. Y hoy uno se pone a ver ahora con este gobierno que hay una desobediencia civil. Una desobediencia civil que no se somete a la autoridad. Y uno dice, hombre, ¿qué pasa con estas personas sabiendo que el que fue elegido fue por el voto popular, que está dentro del cuadro de la Constitución, de las leyes? ¿Por qué esta gente no se somete? ¿Y sabe quién está detrás de todo eso? ¿Usted sabe quién fue la primera persona que no se sometió a un gobierno? ¿El quién? El chanclas. Lucifer. Lucifer no se sometió al gobierno de Dios y por eso es el ángel caído. La rebelión viene de A. Entonces, así como la serpiente antigua, que es sinónimo de Satanás, influenció a Adán y Eva a comer del fruto porque le decía, si usted come del fruto será como Dios. Asimismo está influenciando Satanás a estos rebeldes a que no se someta bajo la autoridad, a la Constitución, a la ley de la República de Colombia. Y van a tener allá, como le pasó a Abadías, que el asignado para para reemplazar a David era Salomón, y Abadías armó su combo y se estaba proclamando rey. ¿Sí? Y miren lo que pasó con Abadías después. Eso está en Primera de Reyes, después lo leen en su casa. Bueno, más adelante encontramos, entonces Agar volvió a casa, se sometió a Sarai, y más luego pasó algo en la vida de Agar. Dice, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham, echa a tu sierva y a tu hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana, tomó un pan y un odre de agua y se le dio a Agar. Lo puso sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando le faltó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Esta mujer se fue con su hijo y dice que ya cuando ya se le había acabado el pan, el agua, estaba en ese lugar de desierto, y dice que colocó su hijo a una larga distancia, y porque no lo quería verlo morir. Pero el Jehová Roi, el Dios que escucha, el Dios que ve, escuchó el llanto de la mujer de esta mujer Agar y el llanto del niño, y descendió para hablar con ella. Entonces le dice el ángel de Jehová, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma el muchacho y tenlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación.
Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar lleno de agua del odre. Dios escuchó la voz del muchacho y escuchó la voz de Agar. Hermanos, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque tenemos un Dios que nos escucha. Cuando el pueblo de Israel, dice que cuando el pueblo de Israel estaba sometido al yugo de la esclavitud por parte de Egipto, del faraón, dice que cuando Dios habló con Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. El clamor del pueblo de Dios había subido a la presencia de Dios. Dios no es ajeno a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, Caín, a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre inocente clama a Dios desde la tierra. Y Jesús, por allá en Mateo 23, 35, hablando contra los fariseos, donde estos fariseos eran religiosos, perseguidores de Jesús, y le acusaban falsamente. Jesús les habló sobre la sangre de Abel. Y dice que la sangre de Abel y la sangre de Zacarías, la sangre que este hombre fue muerto entre el altar y el templo de Dios. Jesús tomó el ejemplo del primer muerto, que fue Abel, y tomó el ejemplo de Zacarías, que fue el último profeta de parte de Dios en el Antiguo Testamento, que fue muerto. Él les estaba recordando a los fariseos: la sangre de Abel, la sangre de Zacarías suben a la presencia de Dios. Y uno se pone a ver este país que ha sido tan violento, tantos asesinatos, tantas cosas que ha sucedido. ¿Ustedes creen que Dios no se da cuenta de todas esas cosas? La sangre de estos inocentes sube el clamor de esos niños secuestrados, de esos familiares que tienen a sus familiares secuestrados. Todo eso sube a la presencia de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, ese Dios que nos oye, que ve y conoce nuestra situación. ¿Qué pasa allá en el Nuevo Testamento? Él dice que cuando Jesús estaba acá, el Emmanuel, el Dios que caminó con nosotros, el que estuvo con los discípulos, les dijo que era necesario que Él se fuera para enviar al Espíritu Santo, para estar con nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él ve, porque ese es el Dios Roy, el Dios que ve, el que conoce nuestras angustias, nuestras aflicciones. Nosotros no estamos ajenos, no podemos decir que Dios no
no me ve, Dios nos ve. Dios cuida de nosotros. Y no crea que, hermanos, que porque nosotros con tantas personas hay en el mundo, el Dios de nosotros, el único Dios verdadero, se va a acordar de nosotros. Claro que sí se acuerda de nosotros. Como se acordó de Agar cuando estaba en el desierto, en esa situación, como se acordó del pueblo de Israel. Hermanos, Dios está presente. Dios ha dejado al Espíritu Santo para que nos acompañe en todo momento, en momentos de aflicción. Él lo ve todo. Él está con nosotros. Él conoce todo. Y dice la palabra en Romanos 8, 26, 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Dios que escudriña los corazones intercede por nosotros en medio de las aflicciones. Tal vez nosotros no tenemos palabras adecuadas para dirigirnos al Padre cuando estamos en esos momentos, en cualquier momento, porque nosotros no solamente oramos a Dios cuando tenemos dificultades, en todo momento, en momentos de felicidad, de gozo, en todo momento. Dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, o sea que nos ayuda en nuestra corta oración. Dice que intercede a Dios por nosotros. Y el mismo Romanos más adelante dice: ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, incluso resucitó y está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. O sea que el Espíritu de Dios intercede al trono, y el que está sentado al trono intercede por nosotros. Hermanos, yo no me puedo sentir solo en la vida sabiendo estas cosas, que tenemos un Espíritu Santo que intercede por nosotros y está sentado a la diestra de Dios Padre, Jesucristo, el sacerdote, como dicen Hebreos, el sumo sacerdote que traspasó el cielo, aquel que murió, aquel que nació en un pesebre, murió en una cruz, fue crucificado, fue sepultado, al tercer día resucitó y traspasó al cielo en victoria y está sentado a la diestra de Dios Padre. En el trono está.